Y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, está con nosotros Andy Feiler, él es el presidente del partido político Nuestro Tiempo. Y bueno, estamos conociendo a Ramiro Navas. Hoy habías estado con nosotros, Ramiro. Primera vez, a Ramiro Navas, director de organización del partido político Nuestro Tiempo. A Andy y a Ramiro les decimos bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenos días, Tony. Un gusto poderte acompañar esta mañana. Un saludo a los radioescuchas, un saludo a Diana Verónica si nos está escuchando donde sea que esté. Y bueno, qué gusto compartir contigo ahora en el Día Mundial de la Libertad de Prensa y también Día de la Cruz. Día de la Cruz. Ramiro. Buenos días, muchas gracias Tony, gracias a todas las personas que nos están sintonizando, un gusto estar aquí junto a Andy en este día tan importante. Qué mejor manera de conmemorar este día que estando por acá. Bueno, con ustedes arrancamos una ronda, vamos a ir invitando a todos los partidos políticos, como que comienza ya medio a, no sé si la población lo estará percibiendo así, pero sí comienza la ebullición, digamos, de los partidos políticos con respecto a las elecciones que se aproximan el 2024. Y ustedes como partido de oposición, pues no sé cómo va esa organización, tú que eres el director de ese tema. Sí, justamente estamos en la parte más crítica de la tarea de organización, todos los partidos políticos y sobre todo los partidos más recientes. Como se sabe, Nuestro Tiempo es un partido que fue fundado en el año 2019, entonces estamos trabajando precisamente en hacer como el inventario de estos liderazgos que tenemos en el territorio. Hay mucha gente interesada en participar, eso es un indicador muy valioso. Sabemos que estamos haciendo política en un tiempo en el que la gente un poco tiene sus dudas de involucrarse, pero aún así tenemos bastantes personas que tienen interés. ¿Por qué crees que la gente tiene dudas de involucrarse en la política? Ese es un tema complejo e interesante. Pues lo cierto es que por años la gente se ha hecho un criterio sobre la política que ha generado una crisis de credibilidad en este momento, en buena parte por la conducta de las fuerzas políticas, de los políticos, de los funcionarios, que generaron determinadas expectativas en la población y no fueron cumplidas. Entonces la gente ahora asocia la política con factores negativos, ¿no? Uh-huh. Y precisamente por eso es que existe un proyecto como Nuestro Tiempo, porque queremos demostrarle a la gente que la política sí vale la pena y que la mejor manera de limpiar un ejercicio que debería ser tan digno es que precisamente la gente decente se involucre, y eso es lo que estamos queriendo promover. Andy, el camino ustedes lo tienen un poco cuesta arriba, ¿verdad? En la tercera encuesta de humor social y político, posverdad y sistemas de creencias de la Gavidia reveló que los salvadoreños no visualizan candidatos presidenciales de oposición para competir en los comicios del 4 de febrero del 2024. Cuando les preguntaron que quiénes eran los competidores de Bukele, la respuesta fueron ninguno, nadie y no hay. Sí, correcto. Yo creo que en este momento es cuesta arriba para cualquier partido de oposición, y lo que ves reflejado en esa encuesta de humor social es una fotografía clara, porque hemos visto encuesta tras encuesta en donde la figura del presidente, la aprobación del presidente, compite contra nadie, compite contra él mismo en el espejo, y creo que por eso vemos un resultado muy alto en cuanto a la aprobación que tiene él como figura presidencial. Y tenemos que tener en cuenta varios elementos. Tú bien lo has mencionado, en este momento empieza a generarse un poco de ruido, probablemente para la ciudadanía todavía no tanto, porque este ruido es más hacia lo interno de los partidos políticos, pero contextualicemos un poco. Este mes, el mes de mayo, es un mes de logística interna para todos los partidos políticos, tanto los de oposición, el oficialista, sus partidos aliados, en el que estamos preparando nuestras elecciones internas. Por poner un ejemplo, nosotros cerramos el padrón de afiliaciones el 31 de este mes. Significa que para el 31 de este mes se tendrá que haber recibido la última afiliación de cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana interesada en competir, ya sea para un consejo municipal, para una diputación o para la presidencia o vicepresidencia de la República. Acabado el mes de mayo, Tony, inmediatamente la primera semana de junio se inscriben todos los precandidatos y precandidatas a los cargos de elección popular, y vamos a tener 2 elecciones internas.
La primera va a ser el 25 de junio y la segunda el 2 de julio. Si Nayib Bukele pretende correr, esté usted o no de acuerdo, sea constitucional o no, ahí debería él también inscribirse como candidato interno de su partido. O que no sabemos qué partido es, porque corrió por Gana. Es correcto. En primer lugar, esa es la gran duda, porque él está afiliado al partido Gana, es el partido de gobierno. Habrá que ver si él se va a desafiliar y se va a pasar a otro partido, al de Nuevas Ideas, o se va a mantener en ese partido. No lo sabemos. Cada partido político tiene su propio calendario electoral. Nosotros tenemos 2 elecciones internas. Nuestras presidenciales y vicepresidenciales van a ser el 25 de junio, que esperamos que haya una fórmula ciudadana. Ya voy a regresar a ese punto que creo que es muy importante. Y la segunda interna va a ser el 2 de julio, que es para candidaturas a la Asamblea Legislativa y consejos municipales. No llevamos candidaturas al Parlamento Centroamericano. Sé que varios partidos políticos también van a tener sus internas el 2 de julio. Por poner un ejemplo, el partido mayoritario, que es el Partido de Nuevas Ideas, va a tener sus elecciones internas también el 2 de julio. Es decir, si el presidente al final decide concretar su violación a la Constitución de la República y reelegirse y elige Nuevas Ideas, el 2 de julio vamos a saber el resultado de esas internas, que es la fecha en que ellos la van a tener. Ahora, dicho esto, para que contextualizar a todas las personas que nos están escuchando, esto es cuestión de semanas, ¿no? En cuestión de semanas ya vamos a empezar a conocer nombres de quién va a ser candidato a la alcaldía de San Salvador, de quiénes van a estar encabezando las listas en San Salvador, en La Libertad, San Miguel, Santa Ana, y probablemente si llegase a surgir una fórmula presidencial, que como bien viste en la encuesta, todavía es un vacío que hay que llenar muy responsablemente. Con ese punto me detengo. Creo yo, y nosotros en nuestro tiempo hemos tomado ese acuerdo, que no queremos postular una fórmula presidencial que venga de las filas partidarias de nuestro tiempo. No queremos que vaya un Andy Feiler ahí, el candidato a la vicepresidencia o presidencia, un Ramiro, o no sé, otro militante de nuestro partido. Creemos que debería de ser una fórmula ciudadana, alguien que venga de la sociedad civil. Gente que haya estado al menos los últimos años al margen de los partidos políticos y que hayan tenido una labor importante en sociedad civil desde la ciudadanía, una voz crítica, una voz sensata, propositiva y que pueda ser parte de una fórmula presidencial. Andy, tú, específicamente tú como presidente del partido, nuestro tiempo, eres el único que ha hablado de ir en coalición, y mencionaste específicamente el partido Vamos. Sí. Invitamos a la diputada Claudia Ortiz y dijo, bueno, no aceptó nuestra invitación para estar aquí esta mañana, para entender si es posible, valga la redundancia, ese entendimiento. Por supuesto. Bueno, sí, nosotros creemos que, y de hecho lo mencioné cuando asumí la presidencia del partido, que nosotros estamos trabajando una política certera y sólida de alianzas, que esas alianzas pasan primero por la sociedad civil. Por eso menciona la fórmula presidencial que debe de emanar de la sociedad civil, y luego esa política de alianzas también tiene que ver con pactos de coalición. Los pactos de coalición ya tienen que ver en materia electoral, es decir, le corresponden a los partidos políticos. Nosotros extendimos una invitación pública, se puede decir, para poder realizar un pacto de coalición con el partido Vamos, específicamente para poder trabajar dentro de ese pacto en candidaturas a la Asamblea Legislativa. Creemos que somos 2 fuerzas emergentes, muy sanas, muy sensatas, que podemos tener una propuesta legislativa muy buena y cambiar en conjunto, juntos, la correlación de fuerzas que existe actualmente dentro de la Asamblea Legislativa. Yo creo que cambiar la correlación de representación que hay en la Asamblea Legislativa sería muy valioso, muy sano, y la gente está esperando ese tipo de cambio, la gente lo está esperando. Hemos extendido esa invitación, pero como bien señalado, en este momento, mayo, todos los partidos políticos estamos volcados, digamos, a la logística interna de nuestras elecciones. Junio se va a dar todo el proceso electoral, va a tomar forma el proceso electoral, y tenemos hasta el 7 de agosto, según el calendario electoral que ha trazado el Tribunal Supremo Electoral, para presentar un pacto de coalición formal. Ya sea para la Asamblea Legislativa, para consejos municipales o incluso para la presidencia y vicepresidencia de la República. Dicho esto, incluso nosotros, si llegase a surgir una fórmula presidencial ciudadana, dependiendo del liderazgo que tengan estos 2 perfiles y la capacidad de convocatoria que tienen, nosotros estaríamos abiertos a un pacto de coalición mucho más amplio en el ámbito
presidencial y vicepresidencial. Dependerá de esa candidatura, de esas candidaturas. ¿Qué es más amplio? ¿Más amplio que Vamos? Sí, yo creo que podemos ir más allá de nuestro tiempo y vamos y ser un poco más amplio. E incluso cuando me refiero a algo más amplio, Tony, no hablo solo de los partidos políticos, sino de la sociedad civil, de los movimientos ciudadanos. El 1 de mayo, que acaba de pasar este lunes, hubo una marcha muy representativa en las calles, donde tú ves movilizaciones de organizaciones de personas que están abogando por la gente apresada injustamente por el régimen de excepción, movilizaciones ambientalistas, movilizaciones indígenas, de académicas, etcétera, etcétera. Todas estas voces creo yo que van a tener un rol importante para acuerpar una fórmula presidencial opositora y sensata frente a los comicios del próximo año. Yo quisiera agregar a esto que ha planteado Andy, que nosotros tenemos poco más de un año de venir haciendo este llamado a que las fuerzas democráticas en este país tienen que buscar puntos de encuentro. Y recientemente hicimos este planteamiento de que con el partido Vamos tenemos, naturalmente, si somos fuerzas políticas distintas, hay diferencias. Esa es la naturaleza de los partidos políticos. ¿Pero han platicado ya con Vamos? Nosotros estamos platicando con diferentes fuerzas políticas. De hecho, lo que yo quiero llegar es que los partidos políticos en un momento como este tenemos una función protagónica, porque somos, según la Constitución, los que vamos a plantear las candidaturas y etcétera. Pero este llamado a una gran alianza que nosotros hemos hecho no es exclusivo para los partidos políticos. O sea, los partidos vamos a servir como instrumento, como puente, pero hay toda una serie de actores, de fuerzas sociales, cívicas, ciudadanas, que siempre han estado excluidas del esquema de la política, digamos, en general, y que ahora nosotros queremos servir como instrumento. ¿Ya? Por eso es que creemos nosotros que Vamos, y nuestro tiempo, somos partidos que podemos servir de canal, pero que tienen que ser de estas fuerzas de donde emerjan. ¿Hasta dónde llega la frontera, Andy, en cuanto a términos de partidos políticos? Porque Eugenio Chicas, quien ha sido un funcionario importante del FMLN, dijo hace un par de días, y voy a leer textualmente, dice: Arena y el Frente deben hacerse a un lado para dejar que una candidatura de la sociedad civil pueda encabezar el voto de la oposición y darle la oportunidad al país de configurar un gobierno de salvación nacional que permita rescatar la independencia de los poderes del Estado, la constitucionalidad y el rumbo del país. Básicamente dijo que Arena y el Frente se deberían apartar de la contienda presidencial. Claro, yo creo que me parece un planteamiento interesante y hay diferentes perspectivas desde donde verlo también. Por ejemplo, un escenario pudiese ser, tomando en cuenta que vamos a elecciones internas, que Arena y el Frente se abstengan de una candidatura presidencial y que nos den paso a las fuerzas emergentes como Nuestro Tiempo y Vamos, y ver qué fórmula presidencial ciudadana, convocante, acuerpada de sociedad civil surge y ver cómo después aglutinamos frente al evento electoral de 2024. El presidente de Nuestro Tiempo le está diciendo ahorita a Arena, miren, mejor ni elijan candidato. Yo creo que eso ya depende de cada partido político. También. No me atrevería a entrometerme en los asuntos internos de cada partido político, pero frente al evento electoral de 2024, creo yo que sí es importante trabajar en un escenario muchísimo más amplio. Ya dependerá de cada partido político cómo administrar las diferentes intenciones y liderazgos que tienen dentro de sus filas en su proceso interno. El nuestro, el que le corresponde a Nuestro Tiempo, es ser parte de un proceso que involucra a un bloque ciudadano, a sociedad civil, para recibir una candidatura presidencial y vicepresidencial y luego canalizar eso hacia algo convocante. Pero significa que entonces, si las elecciones internas son el 9 de julio, el 2 de julio. 2 de julio. Pero las nuestras, las presidenciales y vicepresidenciales, el 25 de junio. 25 de junio. El 25 de junio, esa pareja de personas que emanen de la sociedad civil, ya las tienen que tener ustedes. Correcto. Para oficialmente elegirlos. Así es. Justamente por eso estamos en ese trabajo de hablar con todas estas fuerzas y buscar el canal para identificar. Ahora también con esto de los otros partidos. Nosotros, más que una preferencia de decir, miren, quisiéramos que participe o no participe, el criterio es, uno, que hay que darle a la ciudadanía la posibilidad de elegir una opción clara y, por decirlo de alguna manera, confundir lo menos posible el voto opositor.
Ahora, eso puede manifestarse en configuraciones electorales muy distintas. Nosotros también tenemos que ser responsables, y uno puede tener la opinión que sea sobre los partidos que ya gobernaron en el país, pero lo cierto es que son fuerzas políticas vivas que tienen un nivel de estructura, que tienen un nivel... Entonces, no podemos nosotros venir a decir, miren, ustedes participen o no participen. Pero, por eso te preguntaba hasta dónde llega la frontera, porque pero sí hay una frontera, Tony, y esto es importante decirlo. Ustedes sienten que se les pueden pegar los mozotes como decimos, de arena y el sí, frente, o ahí mejor no, que se vayan solitos. Ese es parte del punto crítico en el que estamos. ¿Vea? Tenemos que analizar pesos y contrapesos, etcétera. ¿Vea? Pero sí hay una frontera. Y nosotros hemos dicho como nuestro tiempo, y está consignado en nuestra última Asamblea General, que estamos inhabilitados y está prácticamente prohibido tener entendimientos con partidos que están apoyando la reelección presidencial. Entonces, todos los partidos que forman parte del bloque que está acuerpando al actual presidente en este intento, nosotros estamos cerrados completamente a cualquier entendimiento con ellos en cualquiera de los niveles territoriales. Y otra cosa importante, Tony, tomando en cuenta que todavía no están definidos los nombres de esa fórmula presidencial, yo creo que es importante el criterio, la comodidad que puedan sentir las personas que llenen ese espacio y asuman ese liderazgo. Por ponerte un ejemplo, imagínate que el 31 de mayo te logramos convencer a vos y decimos, Tony, no te vamos a comprometer tanto y vamos a decir... mejor decía Emerson. Vaya, decimos que vamos a llevar a Emerson. La gente habla. De hecho, a eso hemos venido. Vamos a llevar... Digamos que Emerson lo llevamos de candidato a vicepresidente y a Tony de presidente. Vaya. Pero compañeros de fórmula, ahí está, ya la tenemos lista. Pero no, ocupo el ejemplo muy responsablemente para planteártelo. Mira, y si tú me decís, es un ejemplo hipotético, aclaro. No, mira, pero Andy, yo no me sentiría cómodo con una coalición tan amplia en la que vayan algunos partidos que tengan este desgaste, estos dos partidos o un partido, o pueda que me digas, no, yo creo que sería valioso que sea de 4 y una bandera única, o que sea de 4 y bandera separada. Hay permutaciones infinitas, pero yo creo que va a llegar el momento adecuado, que ya no falta mucho, es cuestión de un mes o un mes y 2 semanas, ponerle, para que tengamos claridad de ese asunto. Pero yo creo que tiene mucho que ver. 3 componentes. El primero, el recibimiento que tenga sociedad civil, la presentación que haga sociedad civil, mejor dicho, de una fórmula presidencial. Segundo, la personalidad de quienes integren esa fórmula presidencial y luego, el recibimiento que hagan los partidos de oposición para potenciar y llevarla en el camino indicado a esa fórmula presidencial. Andy, todavía no hemos llegado a esos 3 elementos, pero estamos cerca de llegar. Andy, Ramiro, según esta nota que estoy leyendo, Eugenio Chicas incluso manifestó que el Partido Arena ha aceptado públicamente esa propuesta de que si la sociedad civil se pone de acuerdo en una candidatura, ellos cederían el espacio. No así el FMLN, ya que por el momento se conoce de 2 precandidatos interesados en participar en las elecciones presidenciales. Aquí hemos entrevistado a Manuel El Chino Flores y él dice que le entra. Sí. No sé quién es el segundo precandidato del FMLN. Es un empresario, parece, de Sonsonate. Realmente no tengo mucha información tampoco. Habrá que ver, no sé hasta qué fecha concreta el FMLN su proceso de internas y de inscripciones. Habrá que ver si se concretan esas candidaturas al final. No, ahorita son pretensiones, pero habrá que ver si se concretan en primer lugar y en segundo lugar qué tanto arrastre y despeguen pueda tener, porque si no es tanto, una postura sensata de un partido político sería acompañar o decir que ven con buenos ojos una fórmula presidencial ciudadana, por ejemplo, y que creen que esa es la mejor opción. Como te digo, las permutaciones todavía pueden ser muy variadas. Una candidatura que emane de la sociedad civil, en cualquiera de esas permutaciones que tú dices, sabría que es algo ante el apoyo que dicen las encuestas que tiene el presidente Bukele, sería algo, vaya, no sé si llamarlo simbólico, es un mensaje, es dar un golpe en la mesa y decir aquí hay otra opción, y enviar mensajes. ¿Y estarían más interesados tal vez en ganar curules en la asamblea? ¿O cómo sería la cosa? Porque se ve bien cuesta arriba para quien le entre a eso. Las 2 cosas, Tony, en muy breves palabras. La primera es llenar un espacio alternativa que ahorita está vacío. Porque puedes ver en una encuesta, o en varias encuestas, el porcentaje de aprobación que tiene el presidente, pero ¿contra qué lo medís?
Hasta ahorita se ha medido contra nada, pero si llegase a surgir liderazgos sólidos de oposición, ciudadanos, ya vamos a ver cómo cambian las encuestas, porque ya vas a empezarlo a medir contra algo. Eso en primer lugar. Y en segundo, el primer evento electoral es el 4 de febrero de 2024, que es la elección presidencial y la legislativa. Nosotros comprendemos que esto es un país bastante presidencialista, entonces creo yo que esa fórmula presidencial ciudadana tiene la tarea de convocar y arrastrar electores hacia el objetivo común que tenemos toda la oposición democrática de este país, que es cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Sí. No, y además, vaya, con el tema de la presidencia, como personas responsables, instituciones responsables que somos, sabemos el escenario en el que vamos a la próxima elección, ¿verdad? Y sabemos que la popularidad del actual presidente es alta. Pero también no hay que ver descabellado. En política nada está escrito. Hay situaciones que pueden modificar el tablero. Pero además vale la pena reflexionar cuál es la razón, qué es lo que está a la base de la popularidad del presidente. Un proyecto como el que actualmente gobierna fue posible precisamente por lo que hablábamos al principio, la gente cansada de cómo se venía haciendo política anteriormente. Pero lo cierto es que ya después de 4 años de la actual gestión, lo que se ve es que muchas de las prácticas que la gente le reclamó a los partidos tradicionales, ahora las estamos viendo y todavía amplificadas. Miren, está ocurriendo algo antes de ir a la pausa, porque ya vino el desayuno de San Martín, pero también está ocurriendo ese ruido del pum. Es que les acaban de poner aquí, frente a nuestros invitados, una taza de Cherito Café preparada por Julio, ¿verdad? Leo, ¿su apellido? Ramírez. Leo Ramírez, venga para acá. Leo Ramírez es barista de Cherito Café. Leo, bienvenido, acérquese al micrófono. Gracias. Cherito, cerquita del micrófono, por Cerquita, favor. cerquitita. Cherito Café es patrocinador. Es el café que tomamos acá en casa, ¿verdad, Leo? Así es. ¿Y qué les ha preparado a nuestros invitados? Les preparé una B60, está hecha con un grano procedente de la finca Las Veraneras, de Laura Rubio. Es un grano que es bien único de esa finca, es un zampacho, ¿verdad? Realmente yo es primera vez que trabajo con este grano y la verdad es un grano muy noble, muy rica sabroso. la taza de café. Unas notas principales a cacao nibs, unos toques allí pueden encontrar algo de passion fruit o maracuyá, maracuyá, unos toques a maracuyá y un retrosabor que le va a quedar a cacao amargo. Está riquísimo. Súper delicioso. Para la mañanita, así como ahorita. Tengo otra pregunta. A ver. ¿Y el mío? Ya viene. Está filtrándose. Lo que pasa es que estaba preparando en B60 y es un depósito pequeño. Me alcanzó para las 2 tazas de los invitados. ¿Qué tal, Andy, Ramiro? Aquí damos buen café, ya vieron. Por supuesto. Este café está delicioso, buenísimo. Justo la recarga de energía que necesitábamos ahorita. Sí. Para todas las preguntas que nos están lanzando. Está en yuca las preguntas. Gracias, Leo. Voy y preparo el suyo. Ya se lo voy a traer. Muchísimas gracias, Leo. Gracias a Cherito Café, ¿verdad? Que es nuestro patrocinador oficial y les vamos a hacer entrega desde ya. Les hacemos, bueno, Ramiro, tú que estás más cerquita, yo aquí, Andy. Esta es una bolsa de Cherito Café. No sé si viene molido o está en grano. Molido, se viene molido o en grano para que lo degusten en casa tranquilamente, ¿verdad? Muchas gracias. Ya vino San Martín también. Los amigos de San Martín, aquí está el desayuno. Recuerden, San Martín se llena de amor en el mes de mayo, un mes dedicado a la mujer más importante del lugar, que es nuestra mamá. Y para consentirla, en las tiendas San Martín va a encontrar usted detalles especiales como tazas, cofetiquera, cabachas, morrales, galletas decoradas a mano y deliciosos pasteles elaborados con todo el amor, inspirados en las madres. O los puede pedir también a domicilio al 2215-1515. Esto vino el desayuno gracias a las amigas de Línea Rosa. Pide tu viaje de la forma que más prefieras en el WhatsApp 6200-4491 o en la aplicación Seguridad Comodidad 24/7. Buen provecho con San Martín. Ya volvemos.
Bueno, estaba conversando con Andy Feiler, presidente del partido político Nuestro Tiempo, y Ramiro Navas, director de organización de Nuestro Tiempo. Y esta es la primera de una ronda de entrevistas con partidos políticos que vamos a hacer en estos días, vista la ebullición que hay ya interna. Ya lo decías tú, Andy, en el bloque anterior. Ustedes están en primarias escogiendo cuadros, candidaturas. ¿Les está costando, Andy, encontrar gente que se involucre en la política? O no sé si hay apatía o hay gente que está ávida de participar. Para hacerte completamente transparente, Tony, sí, ha costado, y sé que no le ha costado solo a Nuestro Tiempo, sino al resto de partidos políticos, y no es apatía, es miedo. Y lo he dicho en varios espacios en los que he podido participar. Lamentablemente nos hemos sumergido en una cultura de miedo a opinar sobre política, y ya no se diga miedo a involucrarte en la política partidaria en un partido de oposición. ¿Por qué existe miedo? Bueno, vivimos en tiempos en los que si tú tenés una opinión contraria a quienes están en el poder, básicamente te volvés un blanco de ataque, de humillación y a veces de difamación. Entonces nadie quiere participar en ese esquema. Yo hace poco veía un estudio que nos presentaba a nosotros una organización internacional sobre la violencia contra la mujer dentro de los partidos políticos. Y las mujeres son quienes son más blancos de ataque y lamentablemente hemos visto que son quienes más miedo tienen de participar en política, y con justa razón, porque el estudio reflejaba que la mujer tiene un componente o un flanco más, lamentablemente, no sé, quienes promueven el ataque y la cultura de odio dentro de la política. Cuando una mujer es un blanco de ataque, se meten con su familia también, y las mujeres saben eso. Entonces una mujer a veces ve complicado, ¿para qué me voy a involucrar en un partido de oposición? Para que yo me vuelva un blanco de ataque y al mismo tiempo afecte a mis hijos, a su esposo, a sus papás, a sus hermanos, qué sé yo. Vivimos en esos tiempos, la gente piensa en esas cuestiones, ¿no? Y se ha vuelto un poco complicado. Nosotros hemos insistido en todos los espacios en los que hemos podido participar que este es un momento histórico en el que ciudadanos y ciudadanas valientes tienen que dar un paso hacia adelante para involucrarse y tratar de cambiar el rumbo de la historia que se está escribiendo en este momento en nuestro país. Apelamos a eso. Uh-huh. Y quienes están tocando a las puertas de Nuestro Tiempo es gente joven, hay de todas las edades, hay gente con canas que esté llegando ahí. Digo, vaya, ¿qué perfil están? Te acabamos de invitar, yo tengo un par de canas ahí. No, yo de este lado del micrófono estoy bien. Sí, broma, la verdad es que Nuestro Tiempo tiene esta particularidad de que somos actualmente el partido que tiene la dirección más joven. Yo me atrevería a decir que desde los acuerdos de paz. Lo que pasa es que como en este tiempo las conversaciones son otras, y eso ya no fue tan valioso como debió serlo, pero en nuestro consejo directivo, que fue elegido hace más o menos 2 meses, la mayoría somos la generación post-acuerdos, pero aún así somos una fuerza que está siendo atractiva para gente de diferentes grupos poblacionales y de edades. Vea, por ejemplo, y esto para nosotros es importante, ya que mencioné el tema de los acuerdos de paz. Para nosotros, la clave para pensar el futuro del país no es enterrar la historia, sino que es estudiarla, reflexionarla. ¿Vea? Entonces, hay un importante grupo de gente, por ejemplo, veteranos del FMLN y de la Fuerza Armada, que están organizados, que tienen una serie de demandas, una agenda de incidencia con instituciones públicas, que se han acercado a nosotros y ven en nosotros una alternativa. Entonces, ahí hay un cruce generacional bien interesante, porque somos una dirección de gente más joven que está teniendo un entendimiento y un diálogo muy franco, muy abierto con veteranos y veteranas de guerra. ¿Ve? Y posiblemente de ahí salga un par de candidaturas interesantes, haciendo este balance, ¿no? Entre la edad, las experiencias, etcétera. ¿Ve? Y también, bueno, desde la elección anterior nosotros nos preocupamos mucho por llevar candidaturas que pudieran evidenciar la preparación no solo profesional, sino en cuanto a experiencia de vida, representación de sectores poblacionales que usualmente no han estado participando. Entonces ahora queremos redoblar esa apuesta y lo estamos logrando. Es cierto que hay una gran cultura de miedo, como Andy lo decía, pero también lo que hemos visto es que quienes dan el paso adelante
lo dan con firmeza. Y sienten que en nuestro tiempo hay un espacio para dar ese paso con firmeza y eso estamos dándole volumen también. Andy, Ramiro, vuelvo a la tercera encuesta de humor social y político, posverdad y sistemas de creencia de la Gavidia. Decía que el estudio preguntó sobre el sentimiento de pertenencia a los partidos políticos y es muy, muy bajo, es decir, 5.1% de los salvadoreños se identifican de derecha y mencionan a Arena. El 4% de los salvadoreños de izquierda y mencionan al FMLN. 34.7% se siente identificado con el partido Nuevas Ideas. 9.3% es afín a otro partido político y casi el 50% no respondió a la pregunta. Ahora la gente que han percibido, ¿es un tema de ideologías o eso de ser de derecha, de izquierda, ya no, en esta era de la posverdad que menciona el doctor Oscar Picardo, lo que buscan es quien les resuelva los problemas o es un tema de que es que nuestro tiempo está identificado con estas causas o con esta línea ideológica, o eso ya no tiene sentido? Yo creo que la gente en general, no solo en El Salvador, sino en el mundo entero, ve menos atractivos a los partidos políticos, porque los partidos políticos en la reciente historia, insisto, no solo en El Salvador, sino en varias partes del mundo, básicamente han traicionado la confianza de la ciudadanía y no han resuelto la razón por la que la gente sale a votar, que le solucionen sus problemas. Y yo creo que eso es lo que la gente quiere ver, soluciones concretas, gente capacitada de solucionar sus problemas, liderazgos claves. Entonces creo yo que en ese sentido puedes ver esa fotografía de esa encuesta y sí, refleja un poco el estado de los partidos políticos. Incluso tú ves al partido mayoritario que tiene un porcentaje muchísimo más bajo de lo que tendría la figura del presidente. Porque una cosa es una figura de una persona, de un líder político, y otra cosa es la figura de una institución, de un partido político. En ese sentido creo yo que nosotros, desde nuestro tiempo y la oposición democrática en general, esa es la tarea en la que estamos trabajando ahorita, presentar liderazgos claves, capaces de poner propuestas sobre las mesas. Un tema muy concreto, que también lo hemos visto en la última encuesta que publicó la Universidad Gavidia, es el tema de la economía. Tú le preguntas a la gente cuál es el rubro con el que han sentido una alza de precios bastante alta, y el 90.5% de la gente te dice que es el incremento de los precios de los alimentos, de la canasta básica, lo que encuentras en la canasta básica. Al mismo tiempo, tú puedes hablar de aprobación de un gobierno, de una persona, etcétera, etcétera, pero por primera vez le preguntas a la gente de quién es el responsable de esta alza de precios, y más de un 27% de las personas te dice el gobierno, ya con nombre y apellido. ¿Qué significa esto? Que hay un tema económico en este momento del que nadie está hablando, del que nadie está planteando soluciones sensatas y concretas, y nosotros tenemos la tarea en este momento, ya que el próximo año se puede cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, de presentar esos perfiles potables para que lleguen ahí y cambien el rumbo de la toma de decisiones y presenten propuestas concretas. Cierro con este dato que para mí es muy importante y al mismo tiempo alarmante. Este 1 de mayo se cumplieron 2 años de la actual Asamblea Legislativa. ¿Sabes, Tony, por cuánto ha endeudado a El Salvador los actuales diputados de la bancada mayoritaria? Estamos hablando de más de 10,000 millones de dólares. Es un monto histórico en deuda, en un momento en el que no te están diciendo cómo se está utilizando nuestro dinero, de quienes pagamos impuestos. Ayer fue el último día para declarar el impuesto para hacer la declaración de renta. Y cómo se siente la gente que le ha tocado pagar, que no le van a devolver mucho, que le han descontado un montón en todo el año fiscal, etcétera, etcétera, al saber que no le están diciendo qué están haciendo con su dinero. En 2 años endeudado el país por más de 10,000 millones de dólares, y lo hacen porque tienen una correlación de fuerzas que les permite presionar un botón porque así se los ordenaron. Yo creo que es muy sano, sería muy sano para una democracia, para un país tan pequeño como el nuestro, que adentro exista una correlación de representación distinta, variada, que exija debate, que exija diálogo en cómo se está endeudando el país, en cómo se están tomando decisiones económicas. La gente quiere ver eso, ¿verdad?
¿Qué están haciendo con el dinero? ¿Por qué se va a aprobar este préstamo? Ahorita ese debate no existe porque lo decide un solo bloque. Pero si existe diversidad de fuerzas, la gente puede ser testigo de un debate y de un diálogo que explique cuál es la verdadera situación económica del país. Lo que pasa es que creo que se percibía que antes ese debate lo que hacía era entorpecer la labor del Ejecutivo. Y es cierto, ahí pasaron leyes años y no se aprobaban. Sí. Entonces no sé si la gente percibe que no sirve de nada ese debate parlamentario. Brevemente, antes de darle la palabra a Ramiro, una idea muy clara con eso. Creo que tienes razón, y eso sucedía antes porque existía un bipartidismo que entorpecía la situación. Pero del bipartidismo al unipartidismo creo que la situación ha empeorado en lugar de mejorar. Debería de ser la representación más amplia para que el debate y el diálogo sea más amplio y que exista más transparencia de cara a los ciudadanos, que al final del día es el fondo de toda la gente, el dinero de toda la creo gente. que la esencia de esta reflexión es que si bien es cierto las cosas en el país han cambiado, es cierto que las cosas han cambiado de 2019 para acá, han cambiado drásticamente. Ahora, hay que establecer una línea de hacia dónde han cambiado las cosas, porque un cambio en sí mismo no es bueno o es malo por sí, sino que hay que analizar el trayecto, digamos. Como dice Andy, pasar de un bipartidismo en la práctica a un unipartidismo en la práctica es un cambio drástico, radical, pero no necesariamente es un cambio hacia adelante. Entonces, nosotros hemos dicho esto en varios espacios. Y cuando una persona tiene su casa y su casa tiene goteras y su casa no le funciona, un foco se le arruinó, la solución es que uno identifique el problema, vaya y tape la gotera, limpie la canaleta, sustituya el foco, el socket, se me había olvidado, el socket. No incendiar la casa, no demolerla. Entonces, para nosotros es bueno, identifiquemos cuáles son los problemas que tenemos en la casa, punteemos las goteras, señalemos dónde están. Pero nuestra crítica hacia este proyecto que actualmente gobierna es que ellos han venido a querer demoler la casa, a querer destruir todo espacio que facilite precisamente este entendimiento. ¿Por qué el debate legislativo es importante? ¿Qué es lo que dice la sabiduría popular? ¿Qué le decían a uno en la casa cuando estaba pequeño? En arca abierta hasta el justo peca. Y cuando no hay contraloría, cuando no hay quien esté revisando cómo se administran los fondos, cómo se toman las discusiones, es tener el arca completamente abierta sin que nadie esté monitoreando. Entonces, obviamente nosotros, nuestra principal prioridad es que se le resuelvan los problemas a la gente, por supuesto, se tienen que resolver, pero la resolución de los problemas no puede atropellar la lógica de por qué existen algunos procedimientos, ¿no? Un poco más para largo plazo. Y luego, que por solventar los síntomas momentáneos, no podemos sacrificar lo estructural. Como, y este es el último ejemplo que pongo y siempre lo usamos. Si una persona tiene una enfermedad grave, una enfermedad terminal, y que hace que le duele la cabeza y la persona no sabe que tiene esa enfermedad, si se toma un analgésico va a sentir alivio en el momento. Y va a decir, ya se me quitó. Pero hasta que no se le diagnostique cuál es la enfermedad real que tiene, el dolorcito de cabeza se va a ir aliviando, pero el verdadero problema va a seguir avanzando en su cuerpo. Nosotros creemos que hay que aliviar el dolor de cabeza, que puede ser la parte más visible, que es lo que este gobierno está trabajando casi que para el día a día, pero no hay que desatender las causas estructurales. Son las 8:58, tengo 2 minutos más de entrevistas. Andy, Ramiro, cuando ustedes hablan de sociedad civil y que de ahí va a emanar o podrían emanar estas candidaturas, yo todavía lo veo como un poco difuso. Es decir, ¿qué es sociedad civil en El Salvador? Estamos hablando de organizaciones no gubernamentales, gremios. ¿De qué estamos hablando? ¿Con quiénes están conversando ustedes? Yo creo que es todo eso, Tony. Yo siempre ocupo como referencia la primer marcha del 15 de septiembre en la que se demostró que las calles sirvieron como un punto de encuentro para personas que históricamente han pensado distintas. Gente que participan en organizaciones, en colectivos sociales, que vienen de la academia, de bloques más organizados, etcétera, etcétera. Se juntaron en las calles e incluso gente ciudadana que no pertenece a ningún gremio, que no pertenece a ninguna organización, se autoconvocó y asistió con sus familiares, etcétera, para unirse con un mensaje en común, que en aquel entonces, aquella primera marcha el 15 de septiembre,
tengo que recordarlo, era en su gran mayoría una expresión contra el Bitcoin en el país. Una ley inconsulta, muy express, etcétera, etcétera. Ahora que estamos viviendo una crisis, que El Salvador está atravesando una crisis económica, que está atravesando una crisis democrática, creo yo que la gente quiere ver un cambio de fuerzas en el epicentro del asunto. ¿Cuál fue el epicentro en donde empezó a cambiar el rumbo del país en muchos casos para mal? La Asamblea Legislativa, el 1 de mayo, hace 2 años. Eso tiene que volver a cambiar y las decisiones ahí tienen que ser más consensuadas, tiene que haber más debate, más diálogo, más transparencia, y creo yo que la sociedad civil, en ese sentido, tiene una labor importante de exportar, digamos, liderazgos importantes a los partidos políticos de oposición que están en sus procesos de internas y, como dije al inicio de la entrevista, de acuerpar a una fórmula presidencial ciudadana que va a tener un rol muy importante de oposición en ese escenario y que al mismo tiempo va a llevar votos hacia el objetivo común, que es cambiar la correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa. ¿Suena ambiguo sociedad civil? Sí, pero le queremos poner rostro. Pensemos el 15 de septiembre, todas las organizaciones, todas las personas, toda esa diversidad de gente que se puso de acuerdo en encontrarse en un solo lugar. Ya tienen a los candidatos, ¿verdad? Está por verse, faltan semanas, como te digo. Por lo menos palabreados los tienen. Mira, al menos que queda claro con ese asunto que era broma lo que te estábamos haciendo, para que no te vayas a sentir muy comprometido con nuestro tiempo. Yo creo que se afligió porque ya vio que hablamos con alguien más. Bueno, lo vamos a saber el 26 de junio, dijiste. El 25 de junio, pero probablemente el 25 de junio se elija, así que probablemente cuál va a ser el liderazgo se va a saber días antes. Sí, porque ya se está hablando de algunos nombres. La primera semana de junio. Rostros en otros partidos políticos también. Hay gente que ya levantó la mano y dijo, yo quiero. Vaya, aquí ando hojas de afiliación. Esto comienza, ¿verdad? Andy, Ramiro, gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a invitar a vamos a invitar a Arena, Nuevas Ideas, al FMLN otra vez. Bueno, hay partidos nuevos también. Vamos a entender por dónde andan y qué proponen, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y bueno, ha sido un gusto conocerte, Ramiro. Muchas gracias por esta primera plática. Se nos quedó corto el tiempo. Ojalá que tengamos más oportunidades para platicar, Tony. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.